Damos hoy día gracias porque tú estás aquí, en nosotros y en medio de nosotros, Señor. Gracias hoy día, Espíritu Santo. Llena hoy día, llena hoy, Espíritu Santo, nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, Señor, para tener tanto la mente y el corazón sensible, Señor, receptivo a tu guía hoy día, de lo que hoy día vamos a conocer. Gracias porque tú eres quien revela toda la verdad de Cristo. Queremos conocer hoy día esa verdad, hacerla parte de nuestro corazón y vivirla, Señor. La palabra viva en nuestros corazones, Señor, que vivifica hoy día. Gracias te damos hoy día, Espíritu Santo, y entregamos este tiempo, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Buenos días. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno, qué bueno. Contento. Hoy me dio como una... me agarré, donde se me mueve el piso. Oye, contento de poder continuar con este seminario. Hoy día vamos a ver 2 capítulos en particular. Vamos a tener la tarea, y en eso confiamos en el Espíritu Santo, que podamos sacar estos 2 capítulos hoy día, como se ha encomendado también. Y la semana pasada Iván nos enseñó sobre las 10 razones por las cuales un creyente debe recibir el Espíritu Santo. Vimos 4 de las últimas. No sé si se acuerdan cuáles eran esas 4 razones. ¿Ah? Sí, se puede mirar apuntes. ¿Se acuerdan cuáles eran las últimas 4 razones? Terminamos con los frutos, ¿no? Con los frutos del Espíritu también, pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ayuda a orar como conviene, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo ordena el alma, ¿no es cierto? Y la direcciona a orar como conviene con la guía del Espíritu Santo. ¿Nos quedan 2? Gracias, Claudita. Gracias. Para crecer en los dones espirituales, ¿cierto? Creo que es bueno cuando tomemos un nuevo capítulo hacer una pequeña revisión para ir viendo cómo se encadena lo que el Señor hoy día está entregando para la iglesia. Hoy día vamos a ver 2 capítulos. El primero de ellos tiene que ver con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero quizás hacer un pequeño énfasis antes de comenzar de que este capítulo lo que nos enseña nos permite comprender de mejor manera lo que representa el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ese es un poquito el énfasis de lo que vamos a ir viendo hoy día. Sabemos todos que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo uno siempre la va a asociar en el Nuevo Testamento, escrituralmente. Y hay un tiempo del tiempo de Pentecostés que 120 reciben el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y también uno podría pensar que se da comienzo al tiempo de la iglesia. Y que la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento en ese sentido fue bastante diferente, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver en el capítulo 3 hechos o 3 experiencias que se definen como análogas o parecidas al bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y particularmente son hechos que se conocen como prefigurativos del bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Anteriores, pero prefigurativos a lo que iba a ser el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
Hacemos alusión, cuando hablamos de estos tres hechos en el Antiguo Testamento, particularmente a la entrega del Espíritu Santo a los 70 ancianos. No sé si se acuerdan con qué podemos asociar los 70 ancianos. ¿A quién? Sí, pero hay 70 ancianos que reciben el Espíritu Santo y es una situación que se está viviendo Moisés con el pueblo. Hay 70 que son levantados, digamos, para como apoyar o ayudar en las labores a Moisés. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos en lo que se llama la entrega del Espíritu Santo a los 70 ancianos. Vamos a ver un segundo hecho que yo se los voy a ir describiendo a la medida que vayamos avanzando, que tiene que ver con la recepción de la doble porción del Espíritu Santo para Eliseo. Eliseo era discípulo de, ¿se acuerdan? De Elías, el profeta Elías, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con Elías, se acuerdan? Carros de fuego y caballos de fuego, ¿no es cierto? Y él fue tomado en el cielo. Ya, entonces vamos a ver esta doble porción y viendo la doble porción, la escena de la doble porción, vamos a ver algunas características que ocurren en el bautismo del Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento. Y finalmente, como parte de este capítulo, vamos a ver la dedicación del templo de Salomón y la llegada de la gloria de Shekinah. Ya, cuando nosotros hablamos de Shekinah, si uno lo puede como traducir, sería como donde ocurre la manifestación visible de Dios, y dice que es, traducido al hebreo, es el que hace morada, como el poder de Dios, la manifestación pura del poder de Dios haciendo morada. Y también cuando se hacía alusión a gloria Shekinah, se decía el que hizo morar su poder en algún lugar, como manifestación natural del poder de Dios. Y también significa literalmente residir. El poder de Dios, increíble poder de Dios, residiendo en un lugar físico para disposición del hombre, ¿cierto? Entonces vamos a ver esos tres elementos. Y luego, tomando el siguiente capítulo, vamos a revisar tres testimonios de personas que el capítulo se denomina aquellos quienes recibieron el bautismo del Espíritu Santo durante la era de la Iglesia. Pero en ese capítulo solo vamos a ver tres testimonios que son preciosos de escuchar y de ver, particularmente del 1900 en adelante, que son testimonios de personas que habían recibido el Espíritu Santo, y realmente la descripción es como decir yo quiero eso, ¿ya? Pero lo vamos a ver en la medida que lo vayamos desarrollando. ¿Ya? Partamos entonces con la entrega del Espíritu Santo a los 70 ancianos. Hay un contexto, queridos, que yo les voy a ir dando las escrituras, no sé si no alcanzamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Algunas yo te voy a avisar cuáles proyectamos y cuáles no. Hay una situación que ocurre en el estudio del Antiguo Testamento para poder entender entonces esta manifestación del bautismo, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces se describe la entrega del Espíritu Santo a los 70 ancianos. Hay un contexto en donde Moisés hace una declaración a Dios de estar bien cansado y un poquito sobrepasado, y se queja de tener que llevar el peso de cuidar como la situación como espiritual de las personas. Y él dice en algún momento que ya no lo podía soportar. Y entonces Dios, particularmente Dios, le responde a él diciendo que podría tomar de su espíritu y él se lo podría dar a los 70 ancianos. Vamos a ver cómo ocurre eso y cómo es que Moisés puede hacer eso luego. Entonces la escritura de Números 11:17, que es la primera escritura que vamos a ver, si la tienen ahí, si no la vamos anotando. Números 11:17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. O sea, aquí podemos entender que la petición de Moisés, Dios mismo la escucha. ¿Ya? Hay un contexto en donde Moisés tiene la experiencia de estar en el monte de Sinaí durante 40 días y 40 noches en presencia de Dios. La primera vez que él sube, describe la Escritura,
que hay un momento de 6 días de la presencia de Dios y al 7º día Moisés sube a la presencia de él y la gloria de Dios cubría todo el monte. Así lo describe la Escritura. Para la referencia, esto está en Éxodo 24, 16 en adelante, pero de ahí lo vamos a ir viendo. Y al 7º día lo llama Moisés y él permanece 40 días y 40 noches. Sin embargo, pasa inmediatamente algo con el pueblo que le genera mucho conflicto a Moisés, y es que cuando él sube al monte, inmediatamente el pueblo hace adoración de un becerro de oro, ¿ya? Lo que Moisés en su corazón inmediatamente lo siente como un tremendo peso y una tremenda preocupación, y él entiende la magnitud de lo que representa la adoración a un Dios que era el becerro. Y por tanto en su corazón está el deseo de que el pueblo no perezca. Y por tanto tiene una segunda vez que va al monte de Sinaí, estos 40 días y 40 noches, pero con la intención de ofrecer como una ofrenda o clamar o interceder por el pueblo para que no perezca. Y también buscando este ayuno como intercesión y también que la culpa del pueblo, y al pedirle a Dios que esto fuera perdonado, él fuera escuchado. Entonces, vamos a ver que en Éxodo 34, 28, 29, ocurre algo que yo les voy a relatar. En Éxodo 34, 28, 29, y dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto fue necesario porque el pueblo necesitaba las tablas de la ley para adscribir su comportamiento, digamos, a lo que a Dios le parecía como agradable. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Algo ocurre con la piel de Moisés que reflejaba el poder de Dios, y es aquí donde Moisés recibe por primera vez una medida del Espíritu Santo. En esta experiencia, que es una experiencia maravillosa, Moisés recibe, al estar en contacto con Dios, una medida del Espíritu Santo. Y que ocurre también donde él conversa con Dios, tiene una relación directa. ¿Se acuerdan que describe la Escritura que estaba en un pilar de nube? Todo esto que ocurre cuando él recibe la porción parte por una petición del corazón de Moisés. Hay una necesidad que yo creo que también es algo que nosotros podemos ver hoy día en nuestros tiempos cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestro corazón? Desear. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente para sí, pero ¿qué tiene que ver en nuestro corazón? El anhelo ferviente de recibir el Espíritu Santo. Y algo ocurre en Éxodo 33, 18, 23, en donde yo también se los voy a relatar. Con Moisés en esta petición dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Qué maravilloso es Dios. Y dice luego, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña. Si uno se metiera en una hendidura de la peña, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Ah? Se protege. Queda protegido en una hendidura de la peña, ¿no? Y dice que y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, más no verás mi rostro. ¿Cierto? Entonces el Dios mismo pone sobre la mano de Moisés que él va a ser capaz de ver su gloria, pero además no solo ver su gloria, sino que no morir en el intento, sino que vivir. Y aquí
podemos ver que hay un breve momento en donde, cuando dice que, y verás mis espaldas, hay un breve momento en donde Moisés contempla esta brillantez divina y su cuerpo físico absorbe esto para después tener que cubrir su rostro producto de esto. Era tanta la presencia de Dios, del poder de Dios, que Moisés tenía que cubrir su rostro para que los otros, al verlo, no sucumbieran ante el poder de Dios. Y entonces, en Éxodo 34, 29, 35, podemos ver, yo les voy a ir leyendo algunos extractos de esta escritura. Dice que Moisés ya había estado en el monte Sinaí, con las 2 tablas, ¿no es cierto? Y dice que el rostro resplandecía. Y además dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Luego dice en el 31, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Con todo ese poder de Dios que se notaba en su rostro, además él se dirigió al pueblo. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. En el 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esa fue la condición de Moisés. Hay también escrituralmente una promesa que le hace Dios con el pueblo de Israel. Particularmente dice que va a enviar un ángel para que lo llevase a la tierra prometida. Esto ocurre también en la presencia de Dios. Y Moisés, con todo lo que le ocurre internamente, no se siente completamente satisfecho, sino que le dice que él no podía llevar esta tarea a menos que estuviera la presencia de Dios con él. O sea, es tanta la experiencia sobrenatural que tiene Moisés, que luego, cuando entiende que él tiene que tomar una nueva tarea, él no percibe la posibilidad de hacer eso sin la presencia de Dios nuevamente. Es como, no sé si les ha pasado alguna vez que cuando uno está en la presencia de Dios, no hay nada que se le compare y entonces uno quiere nuevamente estar en la presencia de Dios. Y entonces, Dios, que escucha las peticiones de Moisés, en Éxodo 33, 14, 15, le va a decir lo siguiente. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Nosotros entendemos entonces que en el monte de Sinaí, Moisés recibió una porción del Espíritu Santo. Y luego él llega a comprender que no iba a poder hacer nada o ninguna tarea le iba a poder lograr sin tener delante al menos que el Espíritu Santo lo acompañara. Y creo yo que se puede derivar además de esto la completa sumisión a la guía del Espíritu Santo. Cuando has estado en presencia del poder de Dios, ya no te quieres autogobernar nunca más. No te quieres mover sin que Dios guíe todos tus pasos, lo que ocurrió con Moisés. Y es en este evento, escrituralmente hablando, que el espíritu que estaba en Moisés fue puesto en los 70 ancianos, con la finalidad de que ellos pudieran ayudar en las labores espirituales del pueblo, al cuidado del pueblo. Moisés tenía suficiente del Espíritu Santo para poder compartir con los 70. Esto que parece como tan habitual en nuestros tiempos en el Nuevo Testamento. Si yo quiero recibir el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Pedirlo. Y la salvación, ¿por qué lo que es? Por gracia. Entonces, lo que se llama la fe salvífica. O sea, yo soy salvo por fe. Y además recibimos todo lo necesario para poder caminar en esa fe a través del Espíritu Santo. Tan simple. Sin embargo, en esos tiempos hay 3 consideraciones que tenemos que mirar. Las leyes definían quiénes podían ministrar al Espíritu hacia los hombres. Y además, muchos de estos 70 no habían tenido nunca la experiencia previa de tener un contacto con Dios
o alcanzar el reino espiritual. Por tanto, era una condición que naturalmente se deriva de la condición en la que estaba el pueblo. Hoy día ya no tenemos ninguna condición. Es de libre acceso a través de Jesucristo. Y entonces vuelvo a Números 11:17, que ya lo vieron, y dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarás contigo la carga del pueblo, y tú no la llevarás tú solo. En este pasaje escritural podemos ver, queridos, el fundamento de la doctrina posterior, que es la imposición de manos. Y que tiene que ver con cuando se recibe el Espíritu Santo desde Pentecostés en adelante, y el Espíritu Santo viene directamente del cielo y es puesto en 120 que van a esperar ante Dios, la presencia de Dios. Moisés tenía suficiente del Espíritu para poder compartir con los 70, y luego nosotros, en el Nuevo Testamento, podemos tener suficiente para hacer esta imposición de manos y bautizar en el Espíritu Santo. Hay una analogía de la experiencia que se observa en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu Santo es dado a través de la imposición de manos, va a depender de dos cosas. Uno, del grado de unción que es puesto en el ministro. Importante eso, ¿eh? Va a depender del grado de unción de quien ministra. Y segundo, del grado de receptividad que tiene la persona. Se ha levantado por mucho tiempo, por lo menos en la iglesia nominal, que quien recibe el Espíritu Santo es por fe, y eso es cierto. Pero tiene que haber un reflejo en el interior de la persona que dé prueba de que ese Espíritu Santo ha sido recibido. Es que yo pensaba no solo por fe, sino que de un mover interno que normalmente uno lo podría asociar como la fe con obra, ¿no? Como un mover en acción. Y naturalmente podemos ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, qué es lo que ocurre, tanto para los 70 que recibieron el Espíritu Santo a través de Moisés, y de los 120 que recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Vamos a ver los dos casos. Va a haber una coincidencia. En Números 11:25, miren lo que dice. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. Tomó del espíritu que estaba en él. Y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Profetizaron y no cesaron recibiendo el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Y si vemos en Hechos 19:6, vamos a ver lo que ocurre. Y habiendo impuesto Pablo las manos, ahora está hablando de la imposición de manos, ¿no es cierto? Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Podemos ver en este hecho una prefiguración en Moisés de lo que iba a representar luego la imposición de manos en el Nuevo Testamento. Y vemos entonces que cuando se recibe el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, hay una evidencia que en el fondo lo podemos ver como un patrón, que es profetizar y hablar en lengua, producto de esta consecuencia. Y les quería comentar que en la Escritura aparece que hay dos personas que estaban fuera del templo, ¿no? De los 70, 2 estaban fuera. Sin embargo, se menciona que era Eldad y Medad. Ellos estaban fuera cuando se recibió el Espíritu. Y dice que ellos estaban en el tabernáculo cuando los 68 recibieron su llenura. Estos dos estaban en el campamento y también lo recibieron. Entonces esto indica que Dios puede vestir su espíritu en cualquier lugar y tiempo.
hoy día también es así, donde haya hambre en el corazón para recibirlo. Estas profecías, tanto de Eldad como Medad, produjeron conmoción en el campamento. Fueron tremendos profetas, digamos, llevando la verdad de Dios para el pueblo. Y podemos ver finalmente en esta primera parte, en Hechos 2:17, y dice, mira, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. O sea, no es que no pase nada con el Espíritu Santo. Para nosotros hoy día la importancia de la unción de quien ministra y también de la receptividad que tú tengas en el corazón. Ya vamos a ver otras asociaciones con este aspecto que se llama, como lo decíamos recién, ¿no es cierto?, prefiguración. La prefiguración de lo que iba a significar el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ese es el primer punto que quería yo comentarles para pasar todo esto en el contexto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un segundo elemento que se llama la doble porción de su Espíritu. La doble porción. Cuando nosotros hablamos de la frase del Espíritu del Señor, aparece solo 2 veces mencionada en el ministerio de Elías. Elías era un profeta hebreo, ¿ya?, que toma como discípulo a Eliseo, ¿no es cierto? Y no hay ninguna duda de que todo lo que hizo Elías fue a través del poder del Espíritu Santo. Así lo conoció en ese tiempo y lo reconoció Abdías y los hijos de los profetas, que logran reconocer la fuente del poder de Elías, a pesar de que hay 2 momentos solos que se hablan del Espíritu del Señor en el ministerio de Elías. Y se hace referencia escrituralmente que él fue transportado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios 2 veces. ¿Ya? Hay una alusión especial para poder comprender algo del corazón y también la relación con el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en Santiago 5:17. Hace alusión esto al carácter de Elías en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el carácter de Elías? Mira, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo se lo imaginan? Dice un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo será un hombre sujeto a pasiones? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Ah? Oye, yo estoy bien medio sordo, creo yo. ¿Ah? Bueno, a pasiones nuestras. Temperamental y también había algo de temor también, ¿ya?, como miedo. Dice además que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice, lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Algo había en él, a pesar de sus pasiones y sus luchas, que la oración de él era ferviente. Tanto así que él, cuando ocurre esto, él está orando, siendo muy humano, en un momento de debilidad, tiene una victoria sobre Jezebel y tiene que huir al desierto después porque le da miedo, y bajo un árbol que dice enebro o junípero, él dice oró para morir. Era tanto el miedo que tenía que oró para morir. Sin embargo, Dios tenía un ministerio para él y tenía algo guardado precioso para él. Elías también estuvo 40 días sin comer y fue hasta el monte Sinaí, donde también había estado Moisés,
para ver el fuego que vio Moisés y ahí escuchar la voz de Dios. Ocurre también esta experiencia en Elías. Y en medio de una, yo lo entendí así, como de una tristeza, de una depresión, el profeta ora a Jehová y lo hace con el celo de la misión que se le había dado, y Dios se le manifiesta y lo apoya, presentándosele a él como una voz apacible según la Escritura. Todo esto ocurre con Elías. Y Dios le dice a él en particular, que le revela a Elías que él podría mantener su voz, y ahí recibe un nuevo trabajo, el cual incluye la comisión para discipular a Eliseo. En el tiempo en que Dios lo tomó, hay un torbellino, ¿no es cierto?, que escrituralmente se describe, y lo lleva hasta el cielo. Lo lleva hasta el cielo. Yo pensaba que Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero fervoroso en la oración, y creo que algo en el corazón vio Dios que lo toma y lo lleva al cielo. Ya vamos a ver una escritura que describe carros de fuego y caballos de fuego cuando es tomado. Y Eliseo también lo ve en esa figura, ascendiendo. En Segunda de Reyes 2.9, en Segunda de Reyes 2.9, dice lo siguiente: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mira la petición que hace Eliseo. Podía haber pedido cualquier otra cosa, pero dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Podemos entender que Elías también tenía esa doble porción, porque dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Lo que tenía Elías reposa sobre Eliseo, y es la que viene sobre Eliseo. Hay una doble porción que es entregada en ese momento, a diferencia de muchas otras veces que no había sido así en el Antiguo Testamento. Podemos ver en Segunda de Crónicas 5.1, en Segunda de Crónicas 5.1, que dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. El Espíritu de Dios vino sobre los profetas y sobre los hijos de los profetas, pero no lo describe como en el grado que vino a Elías y Eliseo. O sea, podemos ver que hubo una diferencia en la porción que ellos recibieron. Y en el corazón de Eliseo se describe que estaba, más que otra cosa en el mundo, el deseo de recibir esa doble porción. Algo ocurre en el corazón de Eliseo que anhela recibir esa doble porción. Yo me preguntaba si nosotros lo anhelamos también, de recibir esa doble porción del Espíritu Santo. La descripción de lo que ocurre a Elías dice, yo se los voy a leer, dice: un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Ocurre esto con Elías. Y esto se describe en Segunda de Reyes 2.12. Segunda de Reyes 2.12. ¿Qué dice? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. De este evento que nosotros vemos de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, podemos tomar varias cosas que nos representan hoy día en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Primero, tenemos que entender que no todas las personas son bautizadas al mismo tiempo. No todas reciben al mismo tiempo el bautismo. Segundo, que no todas están preparadas en sus corazones para recibir una doble porción,
o la misma medida que otro, dado que no se ejerce la fe en el mismo grado. Estaba pensando que es como una necesidad de estar en continua preparación para recibir e ir trabajando la fe en todo tiempo y preparando la disposición del corazón para recibir y para pedir. Dios les concede a muchos como Elías que alcanzó esa doble porción. Y naturalmente, también vemos esta semejanza cuando Elías asciende al cielo y lo ve Eliseo, así como Jesucristo subió al cielo y lo vieron sus discípulos, ¿cierto? También en esta experiencia se describe que es el Espíritu Santo que le proporciona a Jesucristo ser glorificado, resucitado y llevado al cielo. Entonces no todos son bautizados al mismo tiempo y no todos están preparados en su corazón, ni todos ejercen la fe de la misma manera para recibir de la misma manera. Es necesario entonces estar en esta preparación y como Eliseo decía que él deseaba esa doble porción más que cualquier otra cosa en el mundo. O sea que hoy día, con la muerte de Jesucristo y cuando Él asciende y promete al Espíritu Santo, esto usted lo conoce en Juan 16:7, ¿cierto? Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. O sea, Jesucristo nos envía al Consolador, listo. Y por tanto, cuando Cristo fue ascendido en los cielos, nosotros en ese momento ya podemos con toda libertad pedir y recibir una doble porción. También porque entendemos que Jesucristo es quien prepara, haciendo morada en nosotros nuestro corazón. En esta doble porción. Con la muerte de Jesucristo, en el minuto de la muerte de Jesucristo, Dios ya empieza a vertir su Espíritu. Después vamos a ver en el pasaje que tiene que ver con la venida de la gloria de Cheriná al templo de Salomón, cómo el velo se rasga y hay una asociación directa con el tiempo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos en esta porción, esta doble porción que era en anhelo del corazón, para entender que necesitamos recibir en el corazón, pero no vamos a recibir todo si no estamos preparados aún. Como que Dios va entregando del Espíritu Santo conforme a cómo vamos siendo preparados también, para en algún momento alcanzar una madurez completa. También entiendo que Dios va revelando su verdad de manera gradual, porque no estaríamos preparados para comprender todo, pero cuando recibimos el Espíritu Santo, esa verdad se va haciendo constantemente en nuestro corazón parte de esa evidencia. Y vamos a ver un tercer punto para ir comprendiendo estas características del bautismo del Espíritu Santo, que está descrita en la dedicación del templo de Salomón y la llegada de la gloria de Chequiná. Entendíamos que la gloria de Chequiná estaba el que hace morada, como el poder de Dios hace morada. ¿Dónde hizo morada el poder de Dios en el tiempo del pueblo de Israel? En el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dentro del templo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver una analogía entre la dedicación del templo de Salomón y la venida del Espíritu Santo. Voy a leer dos escrituras para que podamos comprender el contexto. Entendemos que Salomón está dedicado a la construcción de la casa de Dios, ¿no? Pero vamos a ver la primera escritura que está en Hechos 7, 47, 48. Hechos 7, 47, 48. Dice: mas Salomón le edificó casa
si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Y la segunda escritura, que está en 1 Corintios 6:19, dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Estas dos escrituras, en este contexto de lo que viene de la venida de la gloria de Shekinah en el templo de Salomón, muestran lo que en el tiempo del Nuevo Testamento iba a significar que el pueblo de Dios se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Hoy día, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay una descripción como el velo del templo se rasga y dice que la gloria de Shekinah se derramó por todo el lugar. Esta gloria derramada con el velo rasgado representa también lo que ocurre en el día de Pentecostés. Mientras los 120 esperaban en el aposento alto del Espíritu Santo, vino y entró en los templos no hechos con mano, sino que en el templo, que significaba que iba a estar dentro de la persona. Importante pensar que entonces, cuando el velo se rasga, podemos entender lo que ocurrió cuando esta gloria se derrama fuera del lugar santísimo y está a libre disposición para quien quiera, iniciada en este tiempo de Pentecostés, en donde estos 120 hombres son bautizados y ocurren ellos que hablan en lenguas, ¿no es cierto?, llenos del poder de Dios, para naturalmente iniciar el ministerio que iban a tener que desarrollar. Esta dedicación de Salomón no termina hasta que el templo estuviera listo para el arca del pacto. Él se dedica hasta que el templo está listo y ya puede ser ubicada el arca del pacto. En 2 de Crónicas 5:1 hace una pequeña referencia sobre esto. Dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón no terminó su dedicación hasta que el templo estuviera listo para recibir el arca del pacto. Jesucristo hizo lo mismo con sus discípulos hasta que no estuvieran listos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y por tanto se puede hacer una comparación con la preparación que hizo Cristo con sus discípulos. Vamos a ver dos escrituras que hablan así como Salomón no descansó en la dedicación para que el poder de Shekinah estuviera morando, el poder de Dios, en el lugar santísimo. Así Jesucristo no descansó hasta que sus discípulos estuvieran preparados para recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver dos escrituras. Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego en Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. La entrega del templo de Salomón es comparable a cuando se entrega y se logra que los discípulos recibieran el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Obra terminada por Salomón, obra terminada por Jesucristo para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que cuando nosotros queremos recibir el Espíritu Santo,
no es que sea resultado de lo bueno que seamos nosotros o de las palabras que nosotros usemos, o que yo sea suficientemente bueno para recibir el Espíritu Santo. Esto lo podemos entender como una trampa y una inutilidad absoluta. ¿Qué es lo que es necesario para recibir el Espíritu Santo? Vamos a ir a Apocalipsis 19:8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién nos da ese lino blanco para aparecer frente a Dios limpios y resplandecientes y con acciones justas como los santos? Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, el derramamiento de la sangre, nos da una nueva posición frente a Dios y restaura la posición perdida y nos coloca con estas vestiduras blancas, haciéndonos posible que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Hay una advertencia en esta escritura que dice que en la dedicación de el conducirse limpiamente hay una dificultad en el pueblo de Dios histórico que se refleja como la perversidad producto del hombre caído, que es precisamente las divisiones en vez de armonía en la iglesia. Y vamos a ver que eso es lo contrario a haber recibido y la evidencia contraria de haber recibido el Espíritu Santo. Lo vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se hace también una comparación en esta escritura entre la comparación de las personas dedicadas al templo y también las personas que reciben el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo la unidad es una consecuencia del derramamiento o de haber recibido el Espíritu Santo. En 2 de Crónicas 5, 13, 14 ocurre lo siguiente. Y bueno, iremos reflexionando nosotros cómo estamos con respecto al Espíritu Santo. Porque aquí está hablando de la unidad como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, de haberlo recibido. En 2 de Crónicas 5, 13, 14 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y dice que estaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Se describe que la consecuencia de la llenura de la nube del poder de Jehová inmediatamente los hace cantar, alabar y dar gracias a Jehová todos a uno, en unidad. Lo mismo podemos ver en el Nuevo Testamento en Hechos 2:1, que habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, mira, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, podemos ver que la discordia o las divisiones o los pleitos de la iglesia van a afectar seriamente el movimiento del Espíritu. En Lucas 24:53 dice además lo siguiente: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Como los 120 esperaron constantemente, aprendiendo a adorar y a alabar, mientras esta nube llenaba la casa y la gloria de Dios bajaba también. Esto
también lo pienso cuando nosotros estamos alabando y estamos en unidad. El poder de Dios se manifiesta y afecta la unidad de la iglesia para bien. O sea, mantiene la unidad. Por eso, evidentemente, podemos entender que todo pleito va a afectar y no es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. O sea, que va a haber un reflejo en nuestras vidas, pero no solo en nuestras vidas, sino que en la unidad de la iglesia. Entonces, acabamos de ver entonces en este tercer punto cómo se compara en los tiempos de Salomón, cuando se inaugura el templo y se termina, al día cuando el creyente está preparado y listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Tres aspectos que quizás uno podría, como tomando estas escrituras, hacer pequeños énfasis, ¿no? El primero, la evidencia del Espíritu Santo a la entrega de los 70 ancianos, como elemento prefigurativo de lo que iba a ser la imposición de manos en el tiempo del Nuevo Testamento. La recepción de la doble porción por parte de Eliseo con un corazón deseoso, no recibiendo la misma medida en algún momento y teniendo el corazón preparado, pero además siendo necesario tener fe para recibir. Hoy día, cuando ocurre la muerte del Señor Jesucristo y Él dice, conviene que yo me vaya para recibir el Espíritu Santo, esa doble porción está disponible para nosotros. Y en la dedicación del tiempo de Salomón y la llegada de la gloria de Shekinah, ya no es necesario entrar al lugar santísimo para estar frente a la gloria de Shekinah, porque cuando el velo se rasgó, eso se derramó, y uno lo podría entender analógicamente en lo que ocurre cuando se derramó también en el bautismo de Pentecostés en estos 120 que recibieron del poder de Dios. Y hoy día eso está disponible para nosotros. Amén. Ahora, vamos a pasar al siguiente capítulo, ¿no? Que habla particularmente de aquellos quienes recibieron el bautismo del Espíritu Santo durante la era de la Iglesia. Piense antes de que revisemos este punto, ¿cuál fue la experiencia suya al recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo fue? El capítulo habla de Ireneus, que es un primer teólogo muy distinguido, que hace básicamente una compilación del canon del Nuevo Testamento y se levanta con una obra contra las herejías y el movimiento agnóstico o también de las sectas heréticas, y desarrolla todo un escrito, ¿no es cierto?, que también habla sobre los dones del Espíritu Santo y hablar en lenguas, particularmente en 2 capítulos de su libro. Todo esto se va reflejando, digamos, en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del hombre. En 1 Corintios 2:6 se habla de la revelación por el Espíritu de Dios. No sé si han tenido, o sea, sí han tenido, no digo si no sé, sino que sí afirmo, sí han tenido revelación del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado alguna vez estar leyendo la palabra o estar orando y haber entendido algo que antes no habían entendido? Y como que se abriera el entendimiento y una escritura como que se hace viva. Muchas formas de revelación. En 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. No es posible alcanzar la madurez sin la obra manifiesta y el bautismo del Espíritu Santo. Y la sabiduría, naturalmente, no es posible alcanzarla sin la obra del Espíritu Santo. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Se habla de que esta madurez se va a asociar a manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el hablar en lenguas o el don profético va a ser también parte de esta madurez y de esta sabiduría llevada, digamos, como manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y el poder sacar a la luz
los misterios de Dios a través de las profecías, ¿no? Hay una serie de relatos en donde se entiende que el Espíritu Santo va a colocar profetas en la iglesia. También da poder, sanidad, hace obras maravillosas también. Fruto de una iglesia o signo de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. También entendí ahora de ir creciendo en la fe para recibir más todavía, ¿no? Y también de ir preparando el corazón para recibir más también. Discernimiento de espíritu, poder de gobernar, sugerir, consejos, ordenar la expresión de los carismas. Esto es todo fruto del Espíritu Santo manifestado en la iglesia y que nos hace como iglesia de Dios perfecta y completa a través de los dones y la expresión de los carismas. El Espíritu Santo, si bien es cierto, una manifestación es a través de la imposición de manos. Hay muchos testimonios de milagros temporales o muy sensibles que también hablan de otras expresiones de cómo uno puede recibir el Espíritu Santo. Y a continuación yo quería leerles 3 testimonios. Voy a ir haciendo pequeños énfasis, pero que son tres testimonios de cómo muchos dentro de la iglesia o como miembros de la iglesia en otro lugar han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entendemos que el bautismo del Espíritu Santo no tiene límite. Puede ser que una persona que está viendo las transmisiones nuestras el día domingo reciba en su casa, queriendo en el corazón, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo tengo evidencia de una persona que conozco, que ya prontamente va a venir a hablar con Pastor Huberto, que recibió el Espíritu Santo a través de una prédica de nuestro pastor. Y recibe el Espíritu Santo con todas las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, llanto y todo lo que uno se puede imaginar. Y a mí se me paran los pelos, digamos, entendiendo esa manifestación. Quiero ver si tú te identificas con estos 3 testimonios de lo que se entiende como aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo durante la era de la iglesia. Charles Finney es un evangelista y del cual yo les voy a leer a continuación su testimonio. Dice quien cuenta la historia de su bautismo en el Espíritu. Charles Finney. Cuando estaba a punto de tomar asiento junto al fuego, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Sin ninguna expectación ni pensamiento previo en la mente, sin tener ningún pensamiento de tal cosa que podría pasar, sin ningún recuerdo de haber escuchado algo que cualquiera persona dijera sobre esto. El Espíritu Santo descendió sobre mí, de manera que pudo ser visto a través de mi cuerpo y mi alma. Sentí una gran impresión como una ola de electricidad que me atravesaba y me tocaba. De hecho, parecían olas, llegar oleadas de un líquido. No podía expresarlo de otra manera. Parecía que el mismo aliento de Dios no lo podía contener. Y era la sensación de estar claramente siendo abanicado con alas inmensas. No hay palabras que puedan expresar el maravilloso amor que tocó mi corazón. Lloré en voz alta de amor y alegría. Literalmente grité el inefable chorro de mi corazón. Estas olas venían una y otra vez hasta que grité y dije, yo podría morir en estas olas que continúan pasando sobre mí. Y dije, Señor, ya no lo puedo soportar. Y ya no tuve temor a la muerte. Todo el tiempo yo continué en este estado con el bautismo que continuaba tomándome, en esta indecible fusión del corazón. Es lo que se observa de manera obvia, ya que el Espíritu Santo me estaba hablando directamente al corazón. Este es el testimonio del bautismo de Charles Finney, que termina además hablando en otras lenguas. Y él estaba a punto de sentarse en un asiento junto al fuego y recibió esto del Espíritu Santo. Yo creo que esto lo podemos anhelar en el corazón.
esta experiencia, o bien rememorar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hay otro testimonio que lo describe una persona que es D.L. Moody's. Él describe que al final del servicio de una reunión de iglesia, dos mujeres en las que esta persona, Moody's, veía asistiendo con frecuencia, estamos hablando de dos personas de la congregación, se le acercan y le dijeron que estaban orando por él. Estamos hablando del ministro de la iglesia, ya que sentían que necesitaba poder del Espíritu Santo. Y él dice, yo necesito poder, ¿pero por qué? Pensé que tenía poder. La congregación está cada vez más grande, esta es la ciudad de Chicago, según el relato, y había muchas conversiones en cierto sentido. Moody estaba satisfecho, pero al mismo tiempo, estas dos mujeres piadosas siguieron orando por él, y su sincera conversación se dirigió luego, en esta oración, a la unción para el servicio de manera especial. Recibir una unción, el ministro, para el servicio de una manera especial. Esta era la oración que hacían estas mujeres, y esto le puso a pensar. Les pide que vinieran a conversar con él, y derramaron su corazón en oración estas dos mujeres para que pudieran recibir la llenura del Espíritu Santo. Un gran hambre del Espíritu vino sobre mi alma. Yo no sabía por qué estaba ocurriendo esto y empecé a gritar como nunca lo había hecho, y empecé a pensar que no quería vivir si no tenía ese poder del servicio. Y estuve llorando todo el tiempo mientras Dios me llenaba con su Espíritu Santo un día en la ciudad de Nueva York, y que ese día no lo podía describir, rara vez me refiero a este suceso. Es una experiencia demasiado sagrada para nombrar. Durante 14 años no la pude contar. Solo puedo decir que Dios me reveló y tuve tal experiencia, se me reveló y tuve tal experiencia de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. Volví a predicar, los sermones no fueron diferentes, porque no presenté ninguna nueva verdad. Sin embargo, cientos fueron convertidos. Yo no podía ya volver atrás donde yo estaba antes de ser bendecido por esta experiencia. Él describe que ya después de esta experiencia él no pudo volver atrás. Quizás podamos ir tomando de cada uno de estos testimonios elementos para comprender el poder del bautismo del Espíritu Santo y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Puede ser que con el paso del tiempo naturalicemos, sin darnos cuenta, el poder del Espíritu Santo y la evidencia del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver, por último, un tercer caso de esta evidencia de haber recibido el Espíritu Santo en la era de la Iglesia. Hay un grupo que en 1901 se juntan frecuentemente, y hay varias cosas que yo quisiera ir resaltando. Luego de la experiencia de Pentecostés, ellos concluyen, estudiando la Biblia, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. También había manifestaciones de hablar otras lenguas, y también dicen que hablaban lenguas según el Espíritu les decía que hablasen. Y dentro de este grupo de estudio que se reunía, había una persona que se llama Miss Agnes Osman, que fue la primera persona en recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y les voy a leer a continuación su testimonio. Dice: en octubre de 1900 hay una experiencia de haber estudiado la Biblia por días, experiencia de vigilias y oraciones profundas. Y dice, y nos tocaba mucho tiempo en orar cada día en una pieza especial. Se ofrecía oración día y noche en un aposento alto especial, que dice apartado como torre de oración. Yo estoy pensando cuando leo qué cosas estoy haciendo de esto. Lo voy a leer de nuevo. Experiencia de vigilia, oraciones profundas,
se tomaba mucho tiempo en orar cada día, en una pieza especial se oraba y se ofrecía oración día y noche en un aposento alto especial apartado como torre de oración. Tuve muchas horas de oración muy bendecidas durante las vigilias nocturnas, ya que pasábamos muchas horas en la presencia de Dios. Maravillosa respuesta de oración. Dice, he sido bendecida en la presencia de Dios, quien en respuesta a mis oraciones ha sanado a quienes han estado enfermos. Como algunos otros que pensé que había recibido el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la consagración, pero cuando supe que el Espíritu Santo aún no se había derramado en mayor plenitud, mi corazón tuvo hambre de esa investidura con poder de lo alto. En algún momento anhelaba más que entrar el Espíritu Santo que mi alimento necesario. Ella describe que en algún momento anheló que el Espíritu Santo la llenara más que comer en el día a día. Por la noche tenía un deseo mayor por él que dormir. Y se sentía amonestada a honrar la sangre de Jesucristo para hacer su obra en nuestros corazones, y esto trajo paz y una sensación profunda de victoria. Se impusieron manos sobre mí de Miss Agnes Osman y recibí el regalo del Espíritu Santo y comencé a hablar en lengua. Glorificando a Dios, hablé varios idiomas y se puso de manifiesto claramente cuando se habló un nuevo dialecto, tuve el gozo y la gloria que mi corazón anhelaba y una profundidad de la presencia del Señor en mi interior que nunca antes había conocido. Eran como ríos de agua viva procedentes de mi ser más íntimo. La mañana siguiente, al estar recordando este evento y yo misma hacerme preguntas, comencé nuevamente a hablar en lengua. Solo de recordar esta experiencia la hizo hablar en lengua y comencé a hacer referencia de las Escrituras mostrando que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Después describe brevemente que esto en el 1900, del 1906 en adelante, hubo un derramamiento en particular en lo que describe en la calle de Azusa, donde dice que miles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La verdad es que el Espíritu Santo, desde el comienzo de la creación, sobre los profetas en el Antiguo Testamento, dando lo necesario a Moisés en algún momento, para que estos 70 recibieran, y también hablándonos de una doble porción ya en el Antiguo Testamento, pero siendo necesario la fe y un corazón preparado para poder recibir esa doble porción, que hoy día en Cristo es absolutamente un regalo disponible para cada uno de nosotros, y teniendo la gloria de Shekinah disponible para nosotros, entrando al lugar santísimo a través de Jesucristo, quien nos hace vestiduras de lino fino, para tener acceso a la gloria de Dios sin ningún obstáculo. Y recibiendo estos testimonios de personas que marcan un antes y un después en su vida, radical, profundo, de haber recibido el Espíritu Santo. Uno definiendo que prefería recibir el Espíritu Santo que comer, incluso que dormir. Otro que decía que hacían jornadas de oración y ayuno y retiros y vigilias para prepararse a este evento. Y un ministro que la congregación es capaz de orar con ese discernimiento para que él recibiera la unción mayor en el servicio, siendo necesario la fidelidad de dos hermanas de iglesia, feligreses que logran orar por él para que la manifestación plena del Espíritu Santo se moviera en la iglesia. Nosotros tenemos un rol como hermanos de iglesia de movernos sobrenaturalmente con los dones que nos ha dado el Espíritu, pero creo que es aprender a mirar nuevamente, no naturalizando el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, ¿no es cierto? Y se me venía la Escritura que decía que nosotros tenemos un Dios de lo imposible.
No hay nada en las reuniones, en la alabanza, en la ministración, cuando nuestro pastor nos enseña la palabra, que el Espíritu Santo no puede hacer. Si tú sentiste el poder del Espíritu Santo, no negarse a eso, o si es necesario arrodillarse en la reunión, porque el poder de Dios sensibiliza tu corazón al punto de llorar, es parte de lo que Dios está mostrando para nuestra iglesia en estos tiempos, en donde por una parte muchos se van a enfriar, producto de la maldad, pero otros vamos a ser fortalecidos y preparados, como decíamos, para encontrarnos un día pronto con Jesucristo. Así como Salomón se preocupó de que el templo estuviera preparado, Cristo se preocupó que nuestro templo estuviera preparado, ya teniendo evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Amén. Luego puedo hacerles llegar las escrituras si es que no alcanzaron a anotar, ¿no? Okay. Terminemos orando y alabando, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, damos gracias hoy día. Damos gracias hoy día porque podemos tener la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Gracias porque así como Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que nosotros pudiéramos recibir al Consolador. Gracias porque tenemos evidencia, Señor, de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros hoy día. Gracias, Señor, porque podemos ver tu gloria en todo tiempo. No reservado al lugar santísimo, cuando el velo del templo se rasgó. El derramamiento del Espíritu Santo ha sido parte de nuestra iglesia. El avivamiento también ha sido parte de nuestra iglesia. Gracias porque el poder de Dios está aquí en nuestra iglesia, porque el Espíritu Santo está aquí, mora con nosotros y está con nosotros. Desciende el Espíritu Santo con poder sobre nuestra iglesia y tenemos evidencia de todos los dones sobrenaturales, el orar en lengua, el profetizar, el dar consejo para una iglesia viva, fortalecida, poderosa y preparada para la pronta venida del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos. Despierta hoy día nuestro espíritu, despierta nuestra alma y alabemos con fuego de lo alto hoy día, que se derrama en nuestra iglesia, en nuestro interior, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Consolador. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor. Terminamos alabando.